de Puerto Rico comenzó su mensaje. Una manifestación que comenzó en el Capitolio y que llegó hasta Fortaleza. Esa manifestación comenzó con las intenciones de llevar un mensaje. Entiendo perfectamente que era un mensaje en contra de mi persona, pero es mi trabajo como gobernador salvaguardar y asegurarme que todo ciudadano de Puerto Rico tenga el derecho de expresarse de manera pacífica, cual sea la opinión y cual sea ese mensaje. Bien, comienza la marcha alrededor de las 4:30 y entonces hasta alrededor de las 7 de la noche ocurrió sin mayores incidentes. Es entonces que comienza un cambio en términos de la tendencia, comportamiento que se desbordó en una serie de acciones que simplemente no son aceptables. Si bien es cierto que yo voy a estar aquí para proteger el derecho a la libre expresión en todo momento, no podemos proteger lo que sería el vandalismo, la agresión y la violencia. Posterior a eso, y teniendo el monitor de la policía ahí, también el secretario y otros miembros de nuestro gabinete, pero puntualiza el monitor porque su trabajo es ver el desempeño de la policía en situaciones como esta. Comienza una serie de acciones que incluye utilizar adoquines como proyectiles en contra de compañeros de la policía. La policía se mantuvo sin mover activamente. Incluyó el lanzamiento de gases lacrimógenos de parte de algunos de los manifestantes. Eso denota de nuevo, de manera preocupante, una intención premeditada en todo esto. En tercer lugar, vandalismo que vieron a través de la calle y una agresión hacia la policía. La policía, y según me comuniqué con el monitor y con el comisionado y con el secretario del Departamento de Seguridad Pública, aguantaron, dieron los avisos pertinentes, inclusive aguantaron más de lo que tradicionalmente se le esperaría. De nuevo, esto posterior a tener conversaciones con el mismo monitor sobre las observaciones de lo que se llevó a cabo. Y posterior a eso y posterior a los avisos, ya cuando había gases lacrimógenos, ya cuando 21 de nuestros hombres y mujeres que fueron policías que han sido afectados, pues entonces se tomaron un sinnúmero de acciones. Esto perduró por un periodo de tiempo extenso que el pueblo de Puerto Rico pudo ver a través de la televisión o de las redes sociales, y alrededor de las 1 de la mañana entonces es que culminando con un evento de alta preocupación y después nuestro liderato experto en la materia podrá desarrollar un poquito, pero fueron los incendios. Aquí en San Juan, particularmente en el viejo San Juan, el que se establezca este tipo de pirotecnia y incendios puede poner en riesgo las vidas de los ciudadanos que están aquí. Aquí hay conductos de gas y es una acción de alta peligrosidad. Por lo tanto, yo entiendo que habrán otras manifestaciones. Mi compromiso, de nuevo, es defender y proteger ese derecho a la libre expresión, sea cual sea el mensaje, sea cuán duro sea en contra de mi persona. Ese es mi deber y lo voy a cumplir, pero de la misma forma yo tengo que salvaguardar la seguridad del pueblo de Puerto Rico. Tenemos que salvaguardar la ley y el orden, y lo que yo solicito a aquellos compañeros que entraron en esa dinámica es que desistan de ese tipo de estrategia o de táctica, ya bien sea en el momento o premeditada, porque ciertamente nos afecta. Quiero hacer especial mención de todos los manifestantes que no llevaron a cabo acciones delictivas o acciones violentas. Mi agradecimiento ante ellos por mantener su compromiso de establecer un mensaje, establecer un reclamo, pero
asegurándose que esto no se desbordara en un efecto nocivo contra el pueblo de Puerto Rico. Y de la misma forma quiero agradecer a la policía, al cuerpo de bomberos, el compañero de corrección, entre otros, que trabajaron largas horas bajo unas situaciones bien complejas. 21 de ellos terminaron lacerados. Mi agradecimiento a ellos y a su familia. Yo sé que fueron momentos de alta tensión, pero juraron defender la ley y el orden en Puerto Rico, y su ejecución se pudo ver. Mi compromiso a ellos y a sus familiares es que nosotros queremos mantener a todos estos compañeros y compañeras que defienden la ley y el orden lo más protegido posible ante este tipo de situación. Añado, antes de pasarlo al secretario de Seguridad Pública, que durante estos días, además de estos eventos que reconozco su importancia, reconozco la magnitud, también es importante para mí garantizar que el gobierno continúe trabajando y que podamos tener resultados. Es por tanto que yo he estado estableciendo un sinnúmero de reuniones con nuestros líderes, con nuestros jefes de agencia. Por ejemplo, ayer tuvimos reunión para infraestructura, establecer una serie de iniciativas que tenemos para el regreso escolar, asegurarnos que todos los componentes del gobierno estén trabajando en esa dirección, seguir anunciando progreso en el área del sesco y de las carreteras, y poder tener claridad hacia los próximos pasos ante el futuro. De la misma forma, y como le había anunciado, estoy en un proceso de evaluación con tanto jefes de agencia como otros miembros del gobierno, para asegurarnos que podamos tener el mejor gobierno posible para trabajar por Puerto Rico. En tercer lugar, también hemos estado leyendo y evaluando medidas legislativas que culminaron en la pasada sesión, para asegurarnos que muchas de estas medidas que tienen inherencia y elementos de bienestar para toda nuestra sociedad, pero en áreas muy puntuales, como la transparencia, como la rendición de cuentas, entre otras, se puedan llevar a cabo. Y por último, la evaluación puntual de personas que van a sustituir algunos de los miembros que se han ido o que se irán del gobierno. Eso ha sido parte de la tarea. He estado entrando y saliendo de Fortaleza para poder cumplir con ese objetivo, y a lo largo de los próximos días seguiremos atendiendo esta situación. Para mí, mi responsabilidad principal con el pueblo de Puerto Rico es asegurarme que los servicios se den, que tengamos continuidad dentro del gobierno y que podamos entonces asegurar que todos los compromisos que se están haciendo y todos los servicios que se tienen que otorgar se puedan otorgar. Por mi parte, esas son mis expresiones, y me gustaría ahora que el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, pueda hacer unas expresiones sobre los eventos de ayer, y entonces posterior a ello, tanto yo como el resto de nuestro equipo de trabajo estaremos disponibles para contestar preguntas. Bueno, buenos días. Como explicó el señor gobernador, anoche un evento que empezó de una manera pacífica, lamentablemente se convirtió durante la noche en una situación la cual puso en riesgo tanto la vida de los residentes del área de San Juan, como también la propiedad de nuestro patrimonio cultural. A partir durante el transcurso de la noche, nuestro personal de la policía, su misión primordial era proveer ese espacio para que nuestros ciudadanos se pudieran expresar sus sentimientos en cuanto a su entendimiento de la situación actual. Pero lamentablemente hubo una serie de individuos que resolvieron en la violencia, atacando a nuestro personal de la policía. De acuerdo al monitor federal, entendió que ellos hicieron su trabajo de una manera la cual va conforme a lo que estableció en la reforma de la policía, como también se aseguraron de que podíamos proteger la vida y la propiedad de nuestros ciudadanos, como lo vieron en un caso donde individuos irresponsables
prendieron fuego a unos zafacones, de la cual nosotros no haber estar preparados para la situación, las consecuencias hubiesen sido peores. Y creo que hay que recalcar eso, y eso el comisionado de bomberos le podría hablar un poquito más en detalle. Segundo, llegó el momento, y esto es una información la cual vino a través de tanto de la policía que estaba presente, como también del monitor federal. Hubieron individuos que empezaron a lanzar gases lacrimógenos, de los cuales nosotros estamos en el proceso de investigar de dónde salieron, cuál es su procedencia. Ahora mismo lo que estamos haciendo es, estamos trabajando con el FBI y el ATF, que están actualmente aquí, están empezar el proceso de investigación, ya que tenemos las evidencias y vamos a compartir con ellos. Esto es un proceso la cual es necesario hacer, porque nosotros tenemos que establecer la credibilidad de nuestro cuerpo, la cual son ciudadanos como ustedes y como yo, que están día a día dando todo por el todo por proteger la integridad de nuestro proceso democrático. Así que esto ha sido, es lamentable que este proceso democrático que nuestros ciudadanos se merecen de poder expresarse sea lacerado por individuos que lo que quieren hacer daño. Así que nosotros estamos comprometidos a seguir proveyendo ese espacio, proveyendo por la seguridad de nuestro personal, pero también es importante que el pueblo entienda que estas acciones que se toman, que se violentan en contra de nuestra policía, no son apropiadas, y sinceramente eso está en contra de lo que significa ser puertorriqueño. Así que en este caso le gustaría dejar al comisionado Alberto Cruz que explicara lo del fuego y lo que pasó en esa ocasión. Buenos días a todos. Como el señor gobernador y el secretario ya han expresado, estos eventos de ayer lamentablemente pusieron en un hilo la vida de los residentes del Viejo San Juan, la vida de los manifestantes y del personal que labora aquí. Y es importante reseñarlo porque aquí en el Viejo San Juan transcurren líneas de gas soterradas. Un escape de gas bajo un fuego inmisericordia sin ningún tipo de necesidad puede provocar una explosión. Y sería triste que el derecho a la libre expresión se vea manchado por la muerte de una explosión de gas aquí en el Viejo San Juan. Lamentablemente esas cosas son inaceptables, y nosotros pues vamos a redoblar el esfuerzo aquí con los bomberos. Vamos a tener otras unidades adicionales para poder garantizar el derecho a la libre expresión de todos los ciudadanos, como lo protege la Constitución, pero salvaguardando también la vida a la propiedad y garantizar la vida de las personas aquí en Puerto Rico. Eso es inaceptable, y de verdad que no podemos permitir eso. Debemos de hacer esas protestas, háganlas aquí pacíficamente, pero no pongan en riesgo la vida de los ciudadanos ni tampoco de los empleados que trabajan aquí en el gobierno de Puerto Rico. Muchas gracias, comisionado. Pues ahí están las expresiones. De nuevo, vamos a proteger el derecho a la libre expresión en todo frente, pero también tenemos que proteger a nuestros ciudadanos y la orden y la ley. Estamos comprometidos a trabajar con ellos, y reitero mi agradecimiento a todos los funcionarios que trabajaron para sostener ese orden y esa ley ante situaciones muy difíciles, y también a todos los manifestantes que no se envolvieron en eso, que tenían un mensaje que llegar, que nosotros escuchamos, pero que de la misma forma no se involucraron en actos de violencia o de vandalismo. Con eso estoy disponible para contestar. Sé que todos tienen preguntas, todas se van a atender. Lo que vamos a hacer es que las preguntas que tengan, no van a haber varias rondas, hay una, pero hagan las que tengan cuando tengan el turno, ¿ok? Con esto no hay ningún problema, porque estamos con Guapa Radio. Gobernador, tengo varias preguntas. Una de ellas es la consigna de los manifestantes es que van a estar aquí hasta que usted renuncie. Quisiera saber si hay un tipo de protocolo que se ha activado para atender la situación. Y dentro de esa misma pregunta me gustaría saber cómo han trabajado esto con el sector turístico, ya que la zona de San Juan completa recibe, ¿verdad?, visitas de turistas y tienen la preocupación ante lo que está sucediendo. Y tercero, hay una incertidumbre respecto a que usted está analizando cambios en jefes de agencia. Muchos alegan de que contempla evaluar el puesto de la Secretaría de Justicia, también la de Recursos Naturales y el Secretario de Salud. Quisiéramos sabernos si se contempla el anuncio de esta renuncia pronto. Sí, miren, yo estoy haciendo ese proceso y de hecho he hablado con todos los que ha mencionado y muchos otros. Hay muchos elementos de juicio que conlleva ello y toma tiempo.
Bajo otras circunstancias, tal vez este proceso se podía hacer un poquito más rápido, pero lo cierto es que el tiempo ha sido ocupado con atender esta situación también. Mi mensaje al pueblo de Puerto Rico es que haremos cambios, ¿verdad? O sea, eso no hay duda. Pero quiero articular y quiero presentar cuáles son esas iniciativas de cambio que son de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Sobre la manifestación, de nuevo, miren, yo respeto el derecho a la manifestación. Los que entiendan que se tienen que manifestar, así que lo puedan hacer. El protocolo lo hemos trabajado con la policía, ¿verdad? Y quisiéramos esa colaboración también con los manifestantes de cara hacia el futuro. Ahora bien, les reitero, ¿verdad? Y esto es ponderado y analizado. Yo voy a continuar en mi trabajo. Mi responsabilidad, y siento que es una gran responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico, que me dio la oportunidad de servirle como gobernador, es continuar trabajando y proveerle estos resultados. Siempre uno va a enfrentar distintos retos. Este es un gran reto, pero de la misma forma nosotros tenemos que cumplir con nuestro objetivo, y yo continuaré en esa misma dirección. Sobre turismo, que es una parte muy importante, también me encantaría tener la oportunidad de que podamos entender junto a los manifestantes que está en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. De nuevo, yo creo que podemos hacer las dos cosas. Pueden haber expresiones en distintos lugares, pero debemos seguir no buscando una manera de limitar parte del progreso que se ha visto, particularmente en el área del turismo, sino de seguir fomentándolo. Creo que con diálogo se pueden lograr ambos objetivos. Governor, they would like the same expression in English. Yes. Yes. Then we'll continue with the yes. The initial remarks, okay. Please. First of all, good afternoon. Thank you all for being here. Briefly, I wanted to talk to the press to answer questions, but to state essentially the events that occurred yesterday in the protest that started in the Capitol Hill and came to La Fortaleza. That protest and manifestation was one that was originally or initially one that went without incidents. People were able to express their message, a message mostly against me, but my commitment is to defend that right to express whatever position those people that are protesting have. It is one of the virtues of our system, and as governor, I am committed to safeguarding that right, whether it be today, tomorrow, or going on forward. Unfortunately, right about 7 o'clock, things started changing a little bit with some of the people that were protesting. In that interaction, we had folks that came in with tear gas that was thrown, which denotes a premeditated action. That is very unfortunate. Other actions that are not necessarily premeditated are taking the cobblestones that were on the streets, throwing them at police officers, taking down or vandalizing the walls, and lastly, burning items, which is quite critical because for our viewers outside of Puerto Rico, San Juan has gas dumps, particularly the old section of San Juan, in which these fires could provoke a very massive and unfortunate event that could, quite frankly, kill a lot of people. These events occurred up until 1 a.m. The police monitor was there. As you know, the police has been under a monitor for the past almost the past decade. He was there. He observed. He saw that the police was perhaps even a little under aggressive regarding the protocol. There was definite action coming from some of the people that were protesting, and again, he has established that
essentially police officers were doing the best they could do under the TCA protocol. Lastly, I would say that those events ended right about 1 a.m. in the morning, and then we recapitulated to see what was going on. And my comments are, number one, my gratitude to all of those that went to the manifestation, that were protesting, but that did not encourage violent events. So they all have the right to express how they feel, and they all have the right to express their thoughts. And my commitment as governor is to make sure that stays intact. Secondly, I would like to thank officers, police officers, our firemen, other law enforcement officers for their commitment and their duty. It was stressful hours. About 21 of them got hurt, and my gratitude to them and to their families for all of their commitment. And lastly, on another note, my commitment is to keep on working and to make sure that services and the transformations that we've embarked in Puerto Rico continue. So part of the efforts that I've been doing between the past couple of days is making sure, number one, that our staff is fully on board working. Number two, that we have the pertinent meetings so that we can make sure that whether it's infrastructure, recovery, social initiatives, security, healthcare, and so forth, items in the agenda are moving forward and services are being given. Secondly, in that trajectory as well, we've been evaluating some of our core team to analyze what changes need to be made within it. On the third level, we've been analyzing some of the laws that were passed recently so that we can embark, with little interruption on some of the commitments that we had on Puerto Rico. And lastly, I've been working particularly diligently for the past couple of months on measures that can be bold measures for transparency and accountability in Puerto Rico. It is no secret that this has been a challenge historically for our people. It is no secret that we have embarked on significant changes, such as establishing a Medicaid fraud control unit, asking for a third-party fiduciary partner on education, as well as other means. But it's also no secret that there are still actions being taken, and that we need to make sure that we can see where the holes still are and how we can fulfill them. So those are the actions that has transpired recently, and my commitment again is to continue on working within this, to continue on safeguarding the right of the people to protest, to have differences, but also to make sure that violence does not overrun and overtake these demonstrations. Continuamos con Carlos Mega TV. Adelante, Carlos. Gobernador, buenos días. Usted dice que está en proceso de evaluación de todo su gabinete y sus funcionarios. La primera observación con esto es, usted no está usted mismo evaluándose, porque la gente que está llegando a protestar tiene una consigna unificadora, que es que usted renuncie. Sí. Y los que están llegando aquí no son solamente los pelú, pues están llegando profesionales, están llegando publicistas, están llegando comerciantes, industriales, son los que han pedido su renuncia. Es decir, que no son los pelú acostumbrados, como dicen. Sí, y yo nunca, ¿verdad? Yo nunca tiendo a hacer esa segregación de ellos. Son ciudadanos de Puerto Rico, sean lo que sean, ¿verdad? Y yo lo que quiero es defender su derecho. Yo sí he tenido un proceso de introspección, ¿verdad? Y en ese proceso de evaluación y de pensamiento, mi determinación ha sido continuar trabajando por Puerto Rico. Hay mucha tarea por hacer. Es una gran responsabilidad, Carlos, que el pueblo me ha delegado a mí. Siento esa responsabilidad y continuaré ejecutando sobre ella. Que tengo que hacer cambios, por supuesto que lo tengo que hacer, pero de nuevo, esa ha sido mi determinación y concurrente con ello, pues también el proceso de evaluación con el equipo de trabajo. Que sí, miren, uno, de nuevo,
para mí que el número de personas que quieran protestar ¿verdad? Eso yo lo dejo a ellos. Lo que yo quiero asegurarme es que ellos tengan el espacio para así hacerlo. Yo voy a continuar trabajando por el pueblo de Puerto Rico. Es una responsabilidad que he asumido, que me delegó el pueblo, y mi compromiso es continuarla y continuar con los resultados. Guapa Televisión. Así es, gobernador, quería preguntarle primero si ustedes van a activar la Guardia Nacional con la intensificación de estas protestas. Segundo, cómo reacciona a lo que ha dicho la Casa Blanca de que Trump tenía razón cuando llamó corrupta a su administración. Y tercero, si usted y su esposa han sido entrevistados por el FBI a raíz de esa investigación que hacen de los más de 40 millones de dólares que se recogieron de Unidos por Puerto Rico. Voy a empezar de atrás para adelante. Sobre Unidos por Puerto Rico, primero déjeme contestar, no hemos sido investigados, y de hecho yo creo que se tiene que resaltar que cuando hubo los arrestos se le hicieron preguntas directas sobre si hay investigaciones de mi persona, y la contestación fue clara y contundente de que no. ¿Está bien? Yo voy a combatir la corrupción. Cuando uno combate la corrupción, la encuentra. Eso es parte de esto. Ejemplo, nosotros no teníamos un Medicaid Fraud Detection Unit aquí en Puerto Rico, y lo implementamos ahora. Se han tenido ahora 138 referidos de personas que estaban haciendo fraude en Puerto Rico. Sin el Medicaid Fraud Detection Unit no se hubiese identificado ninguna de esas personas. Y eso es un microcosmo de lo que tiene que ocurrir a través de todo el gobierno. ¿Cuál es mi compromiso? Yo estoy buscando y hemos estado elaborando una serie de iniciativas que le quiero presentar al pueblo de Puerto Rico. Ya hemos ido divulgando algunas de ellas, como por ejemplo, llamé a una sesión extraordinaria para atender el asunto de la ley de compras. Déjenme definirles cómo la ley de compras cambia sustancialmente el proceso que históricamente se había hecho en Puerto Rico y que se prestaba para la corrupción. Eran distintos procesos, 250 procesos para ser exacto. Cada jefe de agencia determinaba cuál era la junta de subasta. Ahora cambia ese proceso. Los 200 y pico de procesos se integran en uno solo, y va a haber solamente una junta de subastas que es cuasi judicial, y donde los nombramientos se basan, vienen desde agencias como AFAF, como agencias independientes dentro del gobierno, como el colegio de CPAs. Dentro de eso se establece cómo se va a llevar esta única junta, y todo va a pasar por ahí, teniendo más transparencia y teniendo más claridad. Segundo, recientemente también firmé la orden ejecutiva para combatir o para dar visibilidad sobre el trabajo de los cabilderos. Hemos establecido, y ya la Secretaría de Justicia le dio una actualización a nuestro equipo de trabajo sobre lo que son los parámetros y cómo se va a llevar a cabo este proceso para que exista visibilidad sobre la práctica del cabildeo en Puerto Rico. Y como eso, todavía hay una serie de iniciativas que yo quiero trabajar. Se las estaré presentando ante el pueblo. Eso es lo que hemos llevado a cabo. En Unidos por Puerto Rico, primero, la contestación es que no. No he sido entrevistado, ni mi esposa tampoco. Segundo, el asunto de Unidos por Puerto Rico. Yo creo que en uno de los rotativos hoy quedó expresamente claro por las personas que llevan a cabo el esfuerzo de Unidos por Puerto Rico, que esto es un esfuerzo independiente, externalizado y del sector privado y de organizaciones sin fines de lucro, el cual sí comenzó en un momento con una iniciativa de la primera dama, pero que administrativamente siempre la llevó a cabo este sector. Recuerdo cuando se hizo el anuncio a 3 cuartos de aquí, con los miembros de esa junta que iban a tomar poder para darle visibilidad, para darle certeza, porque es dinero que la gente estaba donando. Que mi esposa fue portavoz, por supuesto que sí. A los 7 meses y medio fue portavoz, estaba solicitando ayuda y estaba llevando esa ayuda después del huracán, y de eso yo me siento muy orgulloso. Pero de eso al administrativo es una distancia enorme. Las otras dos preguntas, porque
va a activar la Guardia Nacional a raíz de la No, intensificación de las protestas. No, y porque de nuevo entendemos y confiamos en la policía, en el esfuerzo que ha estado haciendo y que tenemos los protocolos y entendemos, ¿verdad? Y confiamos en la prudencia de la ciudadanía ante eventos recientes a que podamos llevar a cabo, ¿verdad? Estas protestas, pero de una manera pacífica, donde el volumen del mensaje sea lo que sea más efectivo y no las acciones violentas lo que marquen ese tipo de acción. Con permiso, sí, la tercera pregunta, Era así, correcto. ¿cómo responde a lo que dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca de que se le da la razón a Donald Trump cuando dijo que su administración era una corrupta? Bueno, miren, la corrupción es un mal social. Es un mal social en el gobierno, es un mal social en el sector privado, es un mal social en el gobierno local, es un mal social en el gobierno federal. Aquí podemos apuntar y decir que si estos son corruptos, si los otros son corruptos. Si nosotros nos separamos por un segundo y empezamos a ver lo que ha pasado históricamente en Puerto Rico y en otras jurisdicciones, en Estados Unidos y fuera, la corrupción ha ocurrido en todas las administraciones, ¿está bien? Perdóname, déjenme culminar y con mucho gusto. Dame un segundito, ahí vamos a respetar los turnos. Noticel va a tener su turno, pero tengo dos promesas de turno previas a eso. La corrupción, desde que nosotros llegamos, la hemos querido combatir. Es un problema sistémico. Uno tiene que atender todos los componentes de ello. Nosotros comenzamos atendiéndolo y es importante recalcar, con iniciativas como el Inspector General, que se instituyó hace 2 administraciones atrás y se quitó. Y es un problema hacer ese tipo de acción cuando el Inspector General nos ayuda a tener mayor claridad sobre lo que está ocurriendo en tiempo real en nuestro gobierno. Ese es el valor del Inspector General, que nos puede dar auditorías en tiempo real en vez de esperar a que otras entidades externas o del gobierno federal intervengan sin que el gobierno local tenga esa visibilidad. Nosotros empezamos nuestra administración con esa medida. Vino el huracán y la verdad es que no la pudimos implementar hasta que pudimos recuperar. Tan pronto pudimos recuperar, nombré una inspectora general. Ahora mismo tengo una medida para darle mayor independencia todavía a esa oficina. Vamos a tener los auditores y ahora vamos a tener una herramienta que tienen otras jurisdicciones en los Estados Unidos y que nosotros no terminamos. Estas son las cosas que estamos haciendo y como eso, ¿verdad? No quiero ocupar todo el tiempo, pero hemos hecho un sinnúmero de iniciativas reales que van a batallar la corrupción y faltan más. Claro que faltan más. ¿Que podemos buscar otras iniciativas? Por supuesto que sí. Pues eso es parte del trabajo que nosotros vamos a continuar encaminando, asegurarnos que podemos batallar la corrupción. Así que yo lo que le diría es, vamos a tener una conversación seria sobre la corrupción. No hagamos esto como tiende a ser. Aquellos son corruptos y aquellos que se vienen atrás y dicen, no, aquellos son corruptos. Vamos a entender que esto es un mal social y que la corrupción ¿verdad? Se les tiene que adjudicar al individuo que está cometiendo esos actos de corrupción. Vamos a entender que hay unos problemas grandes subyacentes en la corrupción. Problemas como la educación sobre estos procesos y la preparación, y problemas como la indiferencia, porque no hay un sistema de rendición de cuentas para asegurar que cuando un servidor público vea una acción que no sea en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, así lo pueda comunicar de manera efectiva ante nuestro pueblo. Esas son las cosas que estamos buscando. Ahora bien, muchas de estas cosas o se han discutido en el pasado o pasan en otras medidas. Algunos compañeros legisladores han sometido medidas, pero se han quedado ahí. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para coger todas estas medidas que van a atender esos problemas subyacentes y batallar la corrupción. Yo invitaría ¿verdad? A todos los sectores, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, a hacer esa profunda evaluación, hablar de los pasos que se están tomando, a reconocer, y esto es importante, a reconocer que si uno va a batallar la corrupción, la va a encontrar. Y eso es parte
de lo que esto conlleva. Si uno no batalla la corrupción, las cosas pueden seguir pasando por ahí, nadie las ve, la gente mira al otro lado. Señoras y señores, no está batallando la corrupción simplemente porque no se identifique. Nosotros vamos a buscar los mecanismos para tener el sistema más robusto posible, la colaboración más estrecha con el gobierno federal y poder entonces combatir la corrupción como otros males también. Telenoticias. Sí, buenos días. Quiero ir sobre la pregunta de Carlos Weber. ¿Por qué si todas las personas, entender no sé su racionamiento, la lógica suya, por qué si todas las personas que están en ese chat están fuera del gobierno, usted que como gobernador era líder de ellos, no solamente pegó en acción con lo que dijo, sino en inacción, porque no lo detuvo en ningún momento, porque usted sí debe permanecer? Bueno, yo en ese grupo, yo soy la única persona que fui electo por el pueblo de Puerto Rico, por el voto directo del pueblo de Puerto Rico. Todas las demás personas se le había delegado alguna función colaborativa o explícita dentro del gobierno. Entonces, mi parecer, que mi ejecución es, como he hecho, remediar las acciones tomadas, solicitar las disculpas y demostrarlo. Yo sé que hay personas que han aceptado las disculpas, hay personas que no. Yo entiendo ese proceso y respeto a todos los que la hayan aceptado o los que no la hayan aceptado. Pero dentro de eso, José, el pueblo depositó una confianza en mí, depositó una confianza para poder tener unos resultados, y esa responsabilidad yo la tomo con suma seriedad y continuaré trabajando sobre ella. Una segunda pregunta, no sé si para usted o para el secretario de Seguridad Pública. La pregunta que yo hago, ¿por qué la policía tiene que macanear a unas personas que están huyendo, corriendo de espaldas, y aún así los macanean? Eso no es un uso excesivo de la fuerza cuando esa persona en ese momento no representa ningún peligro para el policía. Sí, si quieren yo... Nosotros tenemos una política establecida basada con la reforma sostenible, ¿verdad? Aprobada por el DOJ y el monitor. Nosotros, cualquier uso que no esté a tono, si ese es el caso, ¿verdad?, que no hemos visto, no hemos tenido conocimiento de la información, lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar, y si hay que tomar una medida correctiva o disciplinaria, lo vamos a hacer. Adelante, Weekly Journal. Buenos días. ¿Usted puede asegurar que nunca ha solicitado o pedido a un jefe de agencia que otorgue un contrato en específico? Yo no trabajo con contrataciones en específico. Yo trabajo con la política pública del gobierno, ¿verdad? Todos los contratos tienen su proceso, ¿verdad? Son distintos los procesos. Algunos, por ejemplo, y de nuevo, otra medida de transparencia fue la nueva ley de alianzas público-privadas, que robusteció esos procesos con mayor claridad. Nosotros hemos estado tratando precisamente de perfeccionar esos procesos. Ahí está la nueva ley de compras que estoy presto a evaluar. Nosotros, ¿verdad?, la trabajamos con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, pero que va a proveer mayor claridad, mayor uniformidad y mayor certeza y visibilidad para todos estos procesos. ¿Cuál es mi aspiración? ¿Verdad? Yo espero no sonar técnico con esto. Los sistemas que uno monta deben responder a esos sistemas, ¿verdad? No deben responder a personas en particulares. Y uno tiene que construir unos sistemas para que puedan subsistir sin que el buenas tardes, pueda tener una influencia sobre ellos. Ciertamente siempre hay personas, seres humanos envueltos en este proceso, pero cuando uno ve los cambios significativos que estamos haciendo en estos esfuerzos, pues nos permite entonces atajar asuntos de contrataciones con mucha mayor claridad. Y la segunda pregunta, ¿cómo le puede asegurar al pueblo que sus ex asesores que fallaron por sus comentarios en el chat no tendrán más contratos a través de nuevas corporaciones con otros nombres? Bueno, muy buena pregunta, y es uno de los asuntos que yo quiero atender. Entre las iniciativas que nosotros hemos visto para batallar la falta de visibilidad y la falta de rendición de cuentas, si bien es cierto que les hablé una que era la de registro de cabilderos y la regulación de cabilderos,
también hay otra que les quiero anunciar que estamos trabajando, y es la realidad de la subcontratación como subterfugio para tener que documentar un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Déjenme definir esto un poco. Típicamente en el gobierno a veces se contrata a X contratistas y a veces en otras funciones se subcontratan abajo. No hay una exigencia de la misma visibilidad que tienen que llevar las corporaciones contratadas a las subcontratadas. Esto tiende a ser un subterfugio, ¿verdad? Para muchas de las cosas, inclusive de los cambios que usted está diciendo. O sea que estamos trabajando en eso, y para contestarle puntualmente su pregunta, mis expresiones fueron claras. Nosotros estamos prescindiendo de la colaboración de esas personas, ¿verdad? O sea que las personas pueden estar bajo otro esfuerzo, no se les va, ¿verdad? El trabajo que harán en otros sectores ¿verdad? Eso es su prerrogativa, pero en el sector público ya nosotros hemos tomado esa determinación, una determinación clara. Agencia F. Sí, han sido en pocos días las detenciones por corrupción, el chat y ahora los incidentes de ayer. ¿Cómo cree que esto puede afectar a la imagen internacional de Puerto Rico, incluso la llegada de turistas, que podría afectar incluso? No hay duda, esto afecta, ¿verdad? Esto afecta, es un golpe, y yo lo reconozco. Parte de mi trabajo es ver cómo, al igual que en otras ocasiones en el pasado, nos levantamos nuevamente. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero asegurarnos que ante un golpe nos podamos levantar. En el pasado hemos demostrado que nuestro pueblo es resiliente, pues este es otro momento para poder demostrarlo. Yo voy a estar trabajando incansablemente para hacer esa demostración, y es importante que ante la importancia de cubrir todas estas cosas que están ocurriendo, también se pueden cubrir los asuntos y los pasos que estamos tomando, que hemos tomado y que tomaremos para poder atender algunos asuntos que han provocado incertidumbre histórica en Puerto Rico, y que pueden ser remedios para algunas de las cosas que estamos viendo en días recientes. Primera hora. Sí, saludos, gobernador. Saludos. Tengo varias preguntas. Quisiera saber cómo usted pretende trabajar una agenda, ¿verdad? Sobre todo cuando muchas de estas cosas van a la legislatura y los presidentes legislativos ya han establecido que están en su contra, ¿verdad? Que desean que usted renuncie. Quisiera saber... ¿Puedo corregir eso? Los presidentes no han dicho eso. Y de hecho salieron de un caucus. Es importante, de nuevo, compañeros, tener la data, las expresiones correctas. Los presidentes han dado un espacio, no han pedido renuncia, y no tan solo los presidentes, ¿verdad? El caucus de la Cámara estableció eso. Eso es uno. Dos, aquí hay un compromiso programático de nuestra administración que no es tan solo mío, es también de ellos. Y yo estaré hablando, y me he comunicado con los presidentes, de las cosas que hemos estado haciendo, y vamos a seguir encaminando en conversaciones. O sea que es importante que ante eventos que estén ocurriendo, el trabajo continúe, y yo veo que hay un compromiso de continuar ese trabajo, y para mí, sobre todas estas cosas, eso es lo primordial y lo más importante. Usted disculpe, pero presidente legislativo los escribieron en las redes sociales la petición de renuncia a usted, o sea que eso es correcto porque está escrito. O sea, mucho más de porque yo se lo diga, porque está escrito en las redes sociales. Quisiera saber qué piensa usted de si se puede empezar un presidenciamiento, ¿verdad?, de la acción de usted de permanecer en el cargo, y las expresiones que se han hecho sobre que, ¿verdad?, alcaldes y legisladores, de que usted, su figura ya está marcada como para una reelección y que afectaría al Partido Nuevo Progresista. Y quisiera que fuera más detallado sobre las expresiones de la Casa Blanca en torno a Trump. Usted sabe que Trump lleva una línea frontal hacia usted en términos de que el último año no ha querido recibirlo para una reunión, que en el último año ha atacado la administración en términos de eso mismo, de la corrupción, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante? Que ningún fondo llegue, que todo sea paralizado por el presidente. Eso es lo que quisiera saber en términos a una reacción. Sí,
voy a tratar de atender todos los asuntos. Uno, mi trabajo es asegurar que seguimos yendo hacia las agencias pertinentes para poder adelantar nuestra gestión. No es secreto que el presidente ha hecho expresiones en el pasado. No es secreto que hemos tenido obstáculos en distintas áreas, pero tampoco es secreto, y creo que se debe cubrir de la misma forma, que también hemos trabajado en áreas de progreso, como lo es con el Tesoro de los Estados Unidos, como lo es con HUD para poder obtener los fondos CDBG-DR, y a otras, en otros frentes, con educación a nivel federal. O sea, ¿cuál es la respuesta mía? La respuesta mía es, ante ataques, yo quiero primordialmente que esto no se convierta en una cosa de tú dices y yo digo. Esto tiene que ser una cosa de cómo podemos adelantar la gestión para Puerto Rico. Esto tiene que ser una situación de que ellos vean cuáles son las acciones que se están tomando en el gobierno de Puerto Rico, que a veces, ¿verdad? De nuevo, se hunden sobre otras acciones que se han llevado. O sea que mi trabajo con mi equipo va a ser continuar yendo a Washington, enseñar con la evidencia muchas de las cosas que se están haciendo, solicitar colaboración, que ya lo hemos hecho y que seguiremos haciéndolo con las distintas agencias para poder tener los resultados pertinentes. La otra era... El residenciamiento y la reelección. Sí, sobre residenciamiento, miren, esto es importante. Yo no he cometido acto ilegal y no he cometido acto de corrupción, ¿verdad? Yo estoy claro en eso. Yo cometí unos actos impropios y solicité disculpas por ello. El residenciamiento y el proceso de residenciamiento, ¿verdad? Yo se lo dejo a usted y a los expertos a que lo puedan evaluar, pero es un proceso un tanto complejo. Hasta el momento, todas las indicaciones son que no se está considerando eso, y ahí también yo creo que puede buscar en las expresiones escritas que se llevaron a cabo con el caucus, que no se está buscando ese residenciamiento. Sobre el asunto de reelección, mi enfoque es seguir trabajando. Ahora mismo yo estoy enfocado en el trabajo que tengo que hacer. Cualquier otra cosa es otra conversación. Nosotros tenemos el beneficio de que vivimos en una democracia y de que vamos a permitir al pueblo a que escoja a su gobernante, y de que nuestra tendencia y nuestra historia democrática es que cuando el pueblo decide una cosa u otra, se hace y se avala lo que el pueblo dice. Yo estoy comprometido con eso, esa será la tendencia, pero que todos sepan que yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir con mi agenda, y el pueblo, por supuesto, tendrá que evaluar. Deadwire. Sí, gracias. Yo tengo varias preguntas, si me permiten. El Congreso Republicano está hablando de imponer más restricciones a los fondos federales. ¿Cuál es la estrategia para lidiar con eso? Número uno. Y número sí, puedo, dos. la voy a coger, perdona que tengas que, pero que se me olvidan después. Miren, nosotros, yo no tengo posición. En inglés, perdón. Yes. Okay. So the question being that some in Congress, mostly Republicans, are considering putting certain limitations or certain additional considerations for federal funds in Puerto Rico. Number one, I would say that we have, from the get-go on the restructuring, we have offered unprecedented levels of oversight and collaboration with Congress. So I have no problem with that. My only problem would be if that process slows down the recovery. I think there is a way now with technology that we can have oversight, that we can have control from the agencies, which is fair. It's taxpayer money, it's fair. But we need to do it in a way where we don't delay the process. So it's two things for me, right? I am very much willing to collaborate in any effort that will give more oversight, more clarity, more visibility towards the federal funds. I would say and caution that should not be a substitute or sort of a cover for delaying federal funds. If we can make sure that we are doing things properly, let the federal funds flow. If there are problems, let's identify them, and of course, as we fix those problems, then allow those funds to come over. Sí, seguimiento. Would those
alternatives that you are willing to accept will include a federal monitor that has been talked about in the past. Would you be willing to accept that? And also, the second question that I have, and I want to take the opportunity to ask you, there is a lot of mistrust. As you know, the government is negotiating a debt. There is a lot of mistrust right now, not only among creditors in the debt negotiations, but also in the private sector. And as you know, I would have to say that most private organizations are demanding your resignation because they are saying that investment has slowed down. People don't want to come here because now they believe that you're probably the environment is not the environment is not the type of environment to invest. Yeah. So what do you have? What strategy are you using to continue the operations of government and the economy for the economy to continue? So good question. Let me say a few things. Number one, the numbers do not correlate with the perception that's being established. Puerto Rico is at its lowest levels in unemployment. We are developing new industries. We are opening newer markets, and we have newer mechanisms that go beyond the considerations of government. That is why I proposed originally to externalize both tourism and private investment from the consideration of government. I made two laws that were part of our plan for Puerto Rico. One was the Invest Puerto Rico, which is the Invest Puerto Rico component, and the second one was the Discover Puerto Rico component. So investment shouldn't slow down because we have private stakeholders that are moving that, people that have skin in the game and that are working with unique opportunities now in Puerto Rico. I know that in the short run, there is, naturally there is a cloud of doubt. I recognize it, and my job is to make sure that I can do everything that's in my power to mitigate that. But at the same time, reminding folks, hey, this is not the administration determining who is investing in Puerto Rico. We are collaborating with the stakeholders so that they can run forward. Another component I would say is people will start seeing and recognizing some of the reforms we've pushed through. We pushed through labor reform, which was asked for by the private sector as well. We've pushed permits reform. We've pushed tax reform that's starting to yield results. We've created newer markets and so forth. So the conditions are there. I know that there is a sense, and of course, confidence is part of the equation. My job is to continue to make the effort to establish that confidence, to let everybody know there are mechanisms that are much better than have ever been before in the history of Puerto Rico, and that it is the right time and the best moment to invest in our island. Adelante con tu última pregunta para continuar con los demás. Y con mucho respeto, usted dice que usted no entiende que no ha cometido ningún acto ilegal con parte del chat. No obstante, yo quería sí preguntarle sobre los intentos que se hicieron, por ejemplo, para quitarle el empleo a una persona, y los intentos que se hicieron para perjudicar al monitor federal. Bueno, de nuevo, muchas cosas se discutieron en ese asunto, se discutieron en ese chat. Lo cierto es que nosotros hemos hecho una evaluación completa y hemos visto que no hay ilegalidad, que hubo correcto, que es parte del chat. Que al no ocurrir esa ilegalidad son unos actos impropios. Yo he determinado que ese mecanismo no se utilizará, que no tan solo el mecanismo, eso es solamente una aplicación, ¿verdad? Y que la aplicación es un instrumento que se puede utilizar, es como lo utilicemos. Asegurarnos que nosotros podamos utilizar todos esos sistemas de manera adecuada y que no sean impropios en su utilización. Claro, Isla. Saludos, gobernador. Sí, quería dar un poco de seguimiento a
preguntas de la compañera, es que se confirmó a Radio Isla 1320, el ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio, que a través del productor Sergio George, usted había intentado comunicarse con él, si es cierto que se ha dado ese acercamiento para tratar de comunicarse. Y también, obviamente, en medio de su mensaje, en las redes sociales se han proliferado mensajes de que usted está pidiéndole prudencia a los manifestantes, pero no se tuvo esa misma prudencia en el chat. Sí, de nuevo, y al igual que ocurrió ayer, quizás los manifestantes que vengan, que cometieron algunos de estos actos y quieran volver a manifestarse, pues a veces cuando uno evalúa uno corrige. Mi llamado es a esa corrección, ¿verdad? Yo creo que de nuevo estamos hablando de unos actos y unas expresiones impropias de mi parte versus unas acciones delictivas, potencialmente delictivas y de violencia. Yo creo que tenemos que tener todo eso en contexto. Sobre mi trabajo, ya ustedes saben que yo he pedido disculpas generales, pero también he solicitado procurar disculpas individuales. A la medida que yo pueda, eso es un esfuerzo que continúa. Al señor Arnaldo Claudio se le extienden esas disculpas, esas excusas, y de nuevo, yo no he podido hablar con él, no he tenido ninguna conversación con él, no he tenido un intento todavía, pero no quiere decir que no lo haga, porque de nuevo es una acción que quiero tomar. No es una cuestión de reunirme, no es una cuestión de estas cosas, es una cuestión de pedir excusas. ¿Tienen un seguimiento, Vidal? Es otra pregunta, es que ayer el secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, le dijo a los compañeros de Guapa que se estarían haciendo unos referidos contra funcionarios y quería saber, ¿verdad?, si hay algún tipo de información adicional sobre eso. Sí, aquí está el secretario, quizás él pueda dar un poco de detalle, pero nosotros, de nuevo, yo sé que adelantamos cosas, están pasando muchas cosas, pero queremos hacer la justa evaluación antes de poder hacer algún pronunciamiento particular. No sé si el secretario quiera añadir o sí. Sí, buenos días. Estamos en el proceso de culminar esa evaluación para en el día de hoy dar más detalles de esa información que fue compartida con Noticentro, y es parte de nuestra operación rutinaria de información que recibimos de situaciones que pueden estar ocurriendo en agencias, auditorías periódicas que se realizan, pero daremos más detalles una vez esté completada la evaluación de los documentos que recibimos en el día de ayer, y próximamente, en las próximas horas, probablemente tengamos algún tipo de comunicación con ustedes sobre el particular. Cyber News y Noticel. Saludos, varias preguntas. La primera, para que me aclare lo que le comentó la compañera Eva. ¿Quién hizo el análisis legal de que no se cometieron delitos en ese chat? Bueno, yo tengo un equipo de trabajo que llevó a cabo ese análisis. Lo que quiero, te voy a ser más específico entonces. ¿La secretaria de Justicia fue parte de ese análisis? No. Ok. La próxima pregunta, el tiempo que se le brindó de espacio y reflexión sobre su permanencia en la fortaleza ya culminó, o sea, ese espacio que se le dio para que usted reflexionara ya culminó, ya usted tomó la decisión. No, yo tomé la decisión y ya yo la había anunciado, ¿verdad? Y la reitero, yo voy a continuar trabajando por el pueblo de Puerto Rico. Esa es la reflexión que he tenido. Hay otras cosas que continúan en el tintero, o sea que el proceso de reflexión no es que culmina, pero en ese particular mi determinación y mi decisión es que yo voy a continuar trabajando. Dicho eso, le pregunto, ¿usted en ese proceso de reflexión no llegó a la conclusión o no llegó a un razonamiento sobre cómo se mancha la posición de gobernador con su permanencia? No, bueno, de nuevo, yo sé, y aquí se han tomado unos actos impropios, pero no se han tomado ningunos actos ilegales, y yo soy bastante claro, no tan solo en la palabra, sino en la acción, de que estamos buscando todos los mecanismos para evitar actos de falta de visibilidad, de falta de transparencia, entre otras. Que hay un golpe, por supuesto, yo lo reconozco, eso es indudable. Que parte de mi trabajo es levantarme
y después de ese golpe ser resiliente y seguir luchando, sí. Y en esos componentes está esta decisión. No es para quitarse, aquí es para trabajar con nuestro pueblo y yo voy a continuar trabajando con nuestro pueblo. Noticel. Saludos. Primero, ese análisis legal, ¿lo pueden hacer público? Es que un análisis, de nuevo, personal que nosotros hemos llevado a cabo, yo simplemente se lo digo, y la conclusión es la que le hemos establecido. ¿Tienes otra pregunta? Varias preguntas. Quiero quizás una de seguimiento a lo que han estado los compañeros preguntando. Usted habla que fue el único electo, ¿verdad?, por el pueblo y por eso se quedó. Y que va a continuar trabajando y tomó la decisión. Pero organizaciones privadas, cooperativas, profesionales, congresistas, ahora Casablanca, han pedido su renuncia. ¿No cree que esas mismas protestas y todas esas peticiones le han quitado la legitimidad de la elección para gobernar y continuar? El proceso democrático es uno del voto directo del pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico depositó esa confianza y yo voy a continuar trabajando teniendo esos resultados. Distintos grupos, personas pueden tener sus opiniones. Algunas eran preexistentes, otras fueron posterior. Eso es su derecho. Es mi responsabilidad seguir trabajando por el pueblo de Puerto Rico y eso es lo que seguiré haciendo. Aun cuando se pueda afectar internacionalmente la imagen e incluso cuando han hablado de posibles filtraciones nuevas de otras conversaciones u otros momentos de ese chat y de incluso más arrestos. Sí, bueno, de nuevo, si hay arresto, funcionario que le haya fallado al pueblo de Puerto Rico, funcionario que tiene que pagar la condena. Así de sencillo. Yo lo repito, pero es importante internalizar esto. La manera más fácil de evitar que salgan cosas de la corrupción es ignorándola. La manera más efectiva de combatirla a largo plazo es confrontándola. Pues nosotros la tenemos que confrontar. La confrontamos estableciendo nuevos sistemas, la confrontamos estableciendo unos parámetros, incluyendo más personas en esa evaluación, y la confrontamos colaborando con otras entidades. Yo voy a seguir esa dirección para asegurarnos que si en el evento de que existan más arrestos, pues nosotros podamos colaborar y asegurar que podamos tener un gobierno más limpio y más claro. Estas consideraciones, reitero, de actos impropios, de corrupción, entre otras, han ocurrido en todas las administraciones. La pregunta es, ¿quién va a trabajar para poner unos sistemas en su lugar que nos puedan hacer mucho más difícil, nunca es imposible, pero mucho más difícil que ocurran esos actos de corrupción y que estemos en una posición para orientar y educar a todos aquellos participantes ante las consecuencias y los pasos a llevarse a cabo. Eso es parte de lo que nos motiva a seguir hacia adelante, porque tenemos una gestión que hacer y que cumplir dentro de nuestro compromiso. Tienes una adicional, Tamari, ¿verdad? Como me dieron una sola, voy a hacer de dos temas. Primero, PDO, el informe que hace PDO, Unidos por Puerto Rico, discúlpeme, el informe que hace PDO a la fundación, entidad sin fines de lucro, Unidos por Puerto Rico, contradice totalmente lo que usted ha dicho de que la oficina de la primera dama solamente tenía un rol de portavocía, le adjudica una responsabilidad hasta el 30 de noviembre del 2017 del manejo de todos los suministros, y posteriormente en la investigación que hoy se publica, o la información de investigación, plantea Unidos por Puerto Rico que, por ejemplo, en el caso de los suministros, ellos manejaron dinero, pero en el caso de los suministros nunca tuvieron ninguna responsabilidad, se lo adjudican a la fortaleza y al gobierno. Y segundo, usted hablaba de transparencia, usted está diciendo que va a firmar las leyes esas de transparencia que se aprobaron y que realmente no son de transparencia. Sí, miren, sobre esa en particular, yo reconozco este proceso y usted participó de las mesas iniciales que nosotros tuvimos. Por eso es que a mí me gusta leer todas las leyes después que pasan el proceso legislativo, porque sufren cambios. A mi entendido inicial, y les confieso, yo no sé ni si esa ley todavía ha llegado, ese proyecto ha llegado a mi escritorio. Entiendo que no, pero mi compromiso era leerlo porque ya algunos de los compañeros han establecido que algunos de los acuerdos iniciales que habíamos llegado pues no están ahí.
nosotros entendemos que, ¿verdad? Y lo tratamos y recuerdo claramente que usted estuvo ahí. Siempre, por lo menos en aquel momento, llegamos a un proyecto, a unos acuerdos que parte de los compañeros de la prensa y otra estaba en contra y parte estaba a favor. Esto fue lo óptimo que pudimos desarrollar con el espíritu de hacer eso. Ahora bien, lo que veo inicialmente, sin evaluarlo todavía, es que esos acuerdos, por decirlo así, se cambiaron y que entonces lo harían otro proyecto diferente. Si es el caso, ¿verdad? Lo que yo haría es de nuevo convocar otra conversación, porque para mí es importante tener un proyecto de transparencia. Univisión Orlando. Ay, disculpa. Adelante. Es que todo el mundo me está pidiendo a la vez. Adelante, continúa. Y la otra era la de Unidos por Puerto Rico. Unidos por Puerto Rico. Sí, mira, precisamente por eso se llevó a cabo una auditoría, ¿verdad? La solicitó el mismo secretario de la Gobernación en aquel momento y no le dije que lo hiciera, ¿verdad? Era importante establecer que era una auditoría administrativa de lo que se había llevado con esos recursos que se habían establecido. Esta idea de Unidos por Puerto Rico tenía varias vertientes, ¿verdad? Los recursos, el dinero que llegaba, que eso se manejaba por acá, y lo otro era la distribución de esos recursos, que se estableció un centro de acopio, colaboradores ¿verdad? Pudieron transportar esos recursos, y ahí es que entonces recae eso, o sea que hay dos partes, ¿verdad? Y lo que pasa a veces se mezcla un poco. Está el dinero que la gente aportó a Unidos por Puerto Rico. Pues eso yo creo que, ¿verdad? El grupo externo ha hecho una rendición de cuentas, ustedes la pueden evaluar, sobre dónde es que se ha donado y a quién es que se ha donado. Y de la misma forma, en el medio de la emergencia, cuando FEMA todavía no estaba llegando a los lugares, sí, había un centro de acopio donde la gente que no daba plata, daba botellas de agua, pues se enviaban a través de los municipios de todo Puerto Rico. Yo quisiera que ustedes le pregunten a distintos líderes que vieron a esas guaguas llegar con la primera ayuda antes de que inclusive FEMA llegara. O sea que son dos asuntos diferentes. El rol de Beatriz en particular era uno de portavocía, pero ciertamente había unos esfuerzos colaborativos de distintas agencias para poder asegurarnos que distribuíamos todos estos recursos. Eran unos momentos, ¿verdad? Y es importante eran unos momentos de emergencia en Puerto Rico, que el objetivo principal era hacerle llegar estos recursos a la gente, cuando no estaban llegando por otra vía. Univisión Orlando. Hola, buenos días. Ángel Sepúlveda, director regional de Univisión Noticias para Orlando, Tampa, Boston y Washington, D.C. Como sabemos, cientos de miles de puertorriqueños han salido del país desde el embate del huracán María, ¿no? Siguen saliendo. 1% bastante alto no les funcionó el irse a Estados Unidos y se están regresando a la isla. Hay 1% muy grande que ha perdido la fe totalmente en usted y en su gobierno. Hoy específicamente hay una manifestación en Orlando donde se esperan miles de personas que se manifiesten y le exijan su renuncia. ¿Cuál es el mensaje al puertorriqueño de la diáspora en cuanto a su mandato, en cuanto al equipo de trabajo que ya no está, y quién vendría como sucesor para que el puertorriqueño en el exterior recobre la confianza en el país y en el gobierno? Sobre el equipo de trabajo, nosotros estaremos haciendo esos pronunciamientos tan pronto identifiquemos esas personas. Son decisiones sensitivas y críticas en algunas de estas posiciones y no las queremos tomar a la ligera. Por lo pronto hay unos procesos de transición en las agencias, ¿verdad? Donde los segundos de las agencias o personas nominadas por la Junta han cogido el liderato para poder seguir provocando esos resultados. Por mi parte, de nuevo, yo tengo que seguir trabajando y demostrando ejecución. La manera que la gente va a recobrar o no recobrar la confianza es viendo que los compromisos que nosotros hemos hecho con los puertorriqueños aquí y los puertorriqueños allá los podamos cumplir. ¿Tienes un seguimiento? Sí, un seguimiento rapidito, pero un mensaje específico para las personas que protestan esta tarde en Orlando, Florida. Sí. Bueno, lo escucho.
tienen el derecho, ¿verdad? Vivimos en la nación americana, tanto ellos como nosotros. Tenemos ese derecho que en otras jurisdicciones no se tiene. Yo lo que los invito es que se haga de manera prudente, que se pueda expresar, que la fortaleza de su mensaje sea lo que dicte y que no los actos de violencia, ¿verdad?, que lamentablemente hemos visto, sean los que determinen esto. Todo el mundo está en derecho, si vamos a aceptar el derecho a la libre expresión cuando es a favor, lo tenemos que aceptar con la misma o mayor fortaleza cuando es en contra. Foro Noticioso y El Nuevo Día. Sí, le pregunto, gobernador, ¿qué le parece que ya la ex secretaria de Educación debe estar llegando al Tribunal Federal para entregarse ante las acusaciones que en su contra, que es una clave en su gabinete? Y lo otro es cómo usted ve la percepción del pueblo, que aunque sí, ¿verdad?, todos tienen derecho a manifestarse, pero aunque los que no están manifestándose también tienen incertidumbre, ¿cómo se puede entonces llevar un mensaje que sea diferente mientras usted dice que va a permanecer en el puesto? Sí, hay momentos que son de retos y que tienen un efecto inmediato y un cantazo grande. Tenemos que dar el espacio para recuperar. Y yo estoy comprometido para llevar a cabo esa recuperación. Creo que he demostrado que tengo la capacidad y el compromiso para así hacerlo. Y mi petición es, estamos en proceso de tener un sinnúmero de logros históricos en Puerto Rico de gran beneficio para nuestro pueblo. Vamos a continuar esa trayectoria y vamos a tener los resultados para nuestra gente. Sobre la ex secretaria de Educación, pues mira, tiene que llevar a cabo el proceso, al igual que todas las personas que fueron arrestadas, ¿verdad? Según mi entendido, ¿verdad? Y reconociendo que aquí hay una presunción de inocencia, todos tienen que acudir, tienen que responder por las acciones que se le imputan, y hoy entiendo que es uno de esos pasos que va a estar dando la secretaria, al igual que las otras personas que fueron arrestadas. El Nuevo Día. Sí, bueno, primero me pregunto por qué alguien le va a creer dado todo lo que pasó en el chat, y de hecho el sábado escucharlo de que iba a una salida inmediata del gobierno de funcionarios que evidentemente todavía están en el gobierno, según nos dijeron ayer. Y me gustaría saber en específico en cuanto a Elías Sánchez, no resulta altamente impropio de que usted tenga ese tipo de conversación de las que se ven en el chat con una persona que está ejerciendo funciones de cabildero actualmente, según ha trascendido. Y tengo otra tercera pregunta. Sobre ese particular, de nuevo, la relación, ¿verdad?, la colaboración ha prescindido. De nuevo, todas las cosas que nosotros que discutimos en ese chat si fueron impropias, y lo admití. De nuevo, no fueron ilegales. No se le da una ventaja, no se le da nada de esa índole. Sí, de nuevo, ya bien sea cabildero o subcontratista, de ahora en adelante nosotros estamos implementando unos sistemas que ya estaban parte de nuestro modelo para seguir, para tener mayor claridad y para poder batallar la corrupción. La primera que lo dice. ¿Por qué alguien le va a creer a usted dado toda esta circunstancia que ha ocurrido? Y a la contradicción de que usted dice que hay renuncias inmediatas cuando no se ejecutan inmediatamente. Bueno, déjenme corregir ahí renuncias de Cristian Sobrino y de Luis Gerardo Rivera Marín. Cuando si lee el comunicado, se aceptaron esas renuncias de manera inmediata. Se solicitó un proceso de transición. En la carta de Cristian Sobrino fue rápida, porque él ya tenía todo organizado, y la transición se llevó a cabo, ¿verdad? Hoy ya tenemos a un sustituto llevando a cabo. La Junta lo validó de interino inmediata. Se solicitó un proceso de transición. En la carta de Cristian Sobrino fue rápida, porque él ya tenía todo organizado, y la transición se llevó a cabo, ¿verdad? Hoy ya tenemos a un sustituto llevando a cabo. La Junta lo validó de interino y se está llevando a cabo esa función.
Esto les digo, sí, es el subdirector actual, Reyes me parece. Y me comunica... inmediato. Sí, no, decía inmediato, el primer párrafo. Se lo podemos enviar nuevamente, ¿verdad? Con mucho respeto, pero lo que decía es que se presentó la renuncia, porque de nuevo, la renuncia está, Ricardo, pero esto porque sean unas horas o unos días después, para garantizar que las funciones se puedan transferir adecuadamente, es lo prudente y es lo sabio para hacer. Y es lo que se está llevando a cabo. Y en el caso de Luis Gerardo Rivera Marín, todos ustedes saben que él prácticamente no hizo muchos comentarios. Él, en una discusión que tuvimos, le puso a la disposición la renuncia. Él había hecho un trabajo encomiable en un sinnúmero de áreas que incluyen los centros de servicio integrado, el proyecto de Dale Tijeras, y todas estas iniciativas que van hacia facilitar los servicios a la ciudadanía y reducir la burocracia, pues es importante que puedan tener la transición apropiada. Ayer hicieron unas expresiones en cuanto a si la democracia está en peligro. ¿Usted cree que ahora mismo la democracia de algún modo está en peligro? ¿Quién hizo si mal no recuerdo, fue Escalera, ayer en una conferencia de prensa, no estaba en peligro, que él iba a defender la democracia. Lo que presupone de que hay un peligro de que defenderse, ¿no? Sí, Con un poquito, continuamos con el orden como siempre. Con mucho gusto. Y si puedo decir, y yo sé que el comisionado tuvo un día fuerte ayer, ¿verdad? Y las expresiones después de estar, me ha pasado a mí, nos pasa a todos. Después de estar un tiempo en eso, tal vez algunas expresiones no salen como uno quiere. Yo sé que lo que él estaba diciendo es que iban a defender el trabajo que están haciendo los policías, y que iban a defender ¿verdad? Y proteger la ley y el orden. Eso es parte de nuestro sistema democrático. Así que yo concurro con él en esa intención de llevar a cabo, pero de nuevo, somos humanos, a veces las situaciones entre medio, situaciones de gran presión, que de nuevo felicito su trabajo y secretario ayer, porque entre el trabajo lo estuve viendo también, pues a veces las palabras no son las correctas. Univisión Puerto Rico Digital. ¿Qué tiene planificado actualmente el gobierno en base a que varios artistas se han expresado a favor de varios sectores que están pidiendo actualmente su renuncia? Bueno, mira, a los artistas y a miembros, de nuevo, yo obviamente no voy a recriminar. Tienen el perfecto derecho de así hacerlo. Muchos de esos artistas han puesto el nombre de Puerto Rico muy en alto, y yo le agradezco por hacer eso. De mi parte, de nuevo, yo respeto su opinión, pero de nuevo he hecho mi introspección, y como mejor le puedo servir al pueblo de Puerto Rico es seguir trabajando. Estamos en una democracia, el pueblo de Puerto Rico tendrá su oportunidad de nuevo para escoger su liderato, y en ese momento ¿verdad? Lo que el pueblo diga, como siempre he dicho, es lo que se va a acatar. Lo tienes tú, ok. De comenzar un residenciamiento, ¿usted ve esta posibilidad? ¿Cómo entonces usted ve todo esto? Bueno, de nuevo, yo no la veo. Está en la... Es un proceso constitucional, esto tiene una serie de parámetros, pero es una decisión que tiene que determinar la Cámara de Representantes en este contexto. Yo tengo que seguir trabajando. Yo no me voy a... no puedo distraerme con algunos de estos asuntos que no están dentro de mi control. Yo sí lo que les digo es que no he cometido actos ilegales, y que mi compromiso es continuar trabajando para poder tener los mejores resultados para nuestra gente. We're at a critical moment in debt restructuring. A plan of adjustment could be filed any day, or that's what the board attorney has indicated. There's a legal battle over Act 29. Is your position weakened to
kind of confront all that? And could you give us some idea about what your plans are to replace Sobrino, because he sort of filled 3 different positions or 5? And you know, are you going to look at a CFO type figure again? And I have one follow-up. I think that there is an understanding that a CFO like figure is important in all of this process. So it is my aspiration to find somebody that would fill that void. I am in the process of identifying the best possible talent. There needs to be some know-how, as you mentioned. These are ongoing process. So it's not only talent. There needs to be a certain institutional know-how, whether it be on the person itself or on the team. So those are the considerations that I'm weighing, because I want this to continue on. And I know that would be, Mr. Sobrino's consideration as well, after all of the hard work that he did put through and all the results. In terms of the position, my position is one of not connected to an individual, but it's a pragmatic, evidence-based, and moral objection to reducing the pensions or making pension cuts. I think I've been very clear. I've been very clear that I'm willing to negotiate in other aspects, but that from my view, and this continues on being my view, and this continues being on my agenda moving forward, there is no need to handicap, to hurt folks that are receiving pensions, that will be affected, that will affect the economy, that the government anyways is going to have to intervene to give the proper resources for them to move forward, so that it's just a bad decision in and of itself. That whatever is being thrown out there as a proposal is really non-material within the scope of everything else that's going on. So here's my thought process on this. I'm willing to talk about all of the things that the different stakeholders have been wanting to talk. What the unions, the bondholders, and so forth, and all of this. But in order to have that conversation, and there might be good deals inherent there. In order to have that conversation, we need to step away from the pension cuts issue, because it's just, it is a significant deterrent to all of this. Still have that conversation as governor after everything that has passed? Yeah, well, I know, and as I mentioned, I know that I've taken hits. I recognize that, but the strength of my position is the validity of its arguments, and I hope that I have conveyed those arguments effectively, and I hope that we can showcase that we can have restructuring, and we can have the appropriate cuts. But we don't need to take pension cuts any further than they have already been done. So I hope that there's a conversation, and my attempt will be to have that conversation with all of the different stakeholders, including the Oversight Board, to make sure that we can land on a solution for Puerto Rico. We can land on a solution for Puerto Rico. Governor, also, there's been some calls for your resignation from your political positions. I think the mayor's group called for that last night. Do you have a decision or an answer to that call? To resigning from your party positions? Oh yeah. So I'm moving forward with all of my elected positions. Again, I was elected president of the party. I was elected governor of Puerto Rico. So my path forward is continue on giving me those. Fulfilling my objectives with those responsibilities, and then moving forward. On your political position. That's correct. Buenos días, gobernador. En el día de ayer usted hizo unas expresiones en un medio donde dijo que Elías Sánchez no iba a tener más contratos con el gobierno, que se le iban a cancelar. Trasciende la información que en efecto Elías Sánchez no tiene contratos con el gobierno, sino clientes de Elías Sánchez. También trasciende que Elías Sánchez está siendo investigado por supuesta alegada venta de influencias por el FBI.
estos contratos que se le ha dado a los clientes del IES, ¿usted está considerando cancelarlos? Es la primera pregunta, si la puede contestar. Sí, todos los contratos, ¿verdad? Y todo este proceso se está evaluando, todo se lleva a cabo. Quiero aclarar que yo no dije que a mí me preguntaron sobre los colaboradores, ¿verdad? Si se le iban a prescindir los contratos, y la contestación fue que sí. En efecto, hay miembros que no tienen contratos, ¿verdad? Que están en esa conversación, y pues, por lo tanto no se le van a prescindir. La segunda pregunta, tengo dos preguntas más. La segunda pregunta es, estamos hablando de esta manifestación que hubo en el día de ayer aquí, desde el viernes pasado en la noche, hubo manifestaciones, sábado incrementó, domingo fue bastante fuerte y ayer hubo bastante destrucción. No me quiero concentrar en la destrucción, me quiero concentrar en el motivo de la manifestación, porque en todas las manifestaciones, 1 de mayo, siempre hay destrucción, pero me quiero concentrar en el motivo de la manifestación. Están exigiendo su renuncia. En el día de ayer, el hashtag, usted que tiene mucha participación en las redes sociales, hashtag renuncia, estuvo trending topic número 4 a nivel mundial. Estamos hablando de manifestaciones en Madrid, puertorriqueños en Madrid, manifestaciones en otras ciudades de Europa, manifestaciones en ciudades de los Estados Unidos, en América Latina, aquí en Puerto Rico. Realmente usted, y como dijo el subsecretario de la Gobernación, Eric Colón, usted realmente siente el respaldo del pueblo. Usted tiene la confianza de que usted puede salir por ahí y su seguridad está completamente al 100% y siente ese respaldo del pueblo. Yo tengo confianza en mi seguridad, en el pueblo, ¿verdad? Yo aspiro a que eso pueda ser así, que podamos tener seguridad y que todos los puertorriqueños, cualquier puertorriqueño, no tan solo el gobernador, cualquier puertorriqueño se pueda sentir seguro en Puerto Rico. Eso es parte del trabajo que nosotros estamos estableciendo. Sobre lo segundo, de nuevo, una expresión que tuvo intensidad, pues por supuesto, usted me está dando los datos, pero de nuevo, yo respeto, yo escucho, yo evalúo, mi determinación es la que le establece. La última pregunta es, usted hablaba de que usted fue el único funcionario de su administración, en este caso del Ejecutivo, que fue electo. Estamos hablando de un 40% versus el otro electorado, que es un 60%, de su mismo partido, legisladores, la comisionada residente, los presidentes de Cámara y Senado están pidiendo su renuncia. La Federación de Alcaldes está pidiendo su renuncia. Ellos le han dado un plazo. La Federación. Sí, la Federación. Está pidiendo su renuncia. La Federación pidió la candidatura. Correcto. En este caso, sobre eso quiero ir, específicamente sobre la candidatura. En el chat de Telegram, Raúl Maldonado, el exsecretario de Hacienda y también de la Gobernación, hablaba de que iba a trabajar para que usted tuviera una reelección. ¿Usted ya descartó la reelección o todavía no ha tocado ese tema? Porque dice que está trabajando en el hoy, no está trabajando todavía en la reelección. Sí. A raíz de lo que ha sucedido dentro de su partido, conteste sí o no. ¿Va usted a aspirar a la reelección? No, con todo el respeto, usted hace la pregunta y yo le doy la contestación que yo entiendo. La contestación es que mi enfoque ahora total es en trabajar. No voy a renunciar a las posiciones que tengo y seguir trabajando. Y eso me ocupa todo el espacio, y que seguiré trabajando tanto en el rol ejecutivo como recuperar de algunas de los golpes que se han llevado a cabo y como establecido de nuevo. Soy ser humano, cometí unos errores y mi compromiso es obviamente remediarlos y seguir encaminando las grandes iniciativas que tenemos para nuestro pueblo. Tolentino, adelante. Por acá Carlos Tolentino del nuevodía.com. Gobernador, voy a utilizar su cita directa. Usted dice: yo voy a continuar en mi trabajo, mi responsabilidad, que entiendo que es una gran responsabilidad que me dio el pueblo, es continuar proveyendo los resultados que hemos visto. 4.645 muertes después del paso del huracán María, niños en las escuelas públicas que reciben los comedores escolares comida expirada, botellas de agua en el aeropuerto de Ceiba luego del paso del huracán María cuando no había hogares que tenían agua, 30.000 hogares que estamos en plena temporada de huracanes y tengo entendido, porque las que se han informado, siguen con techos azules. Los viequenses y los culebrenses, yo tuve la oportunidad del sábado de entrevistar a varios que vienen a manifestarse. Es decir, no es algo solamente del chat, hay una serie de circunstancias que vienen, y son los datos por parte de su administración,
Usted dice que hay unos resultados, pero es que no solamente es el chat, hay otros resultados, corrupción, o sea, arrestos, que supuestamente vienen más. El FBI indica que hay una persona que colaboró muchísimo, que al momento no fue acusada la pasada semana, pero que en efecto la investigación continúa. O sea, cómo responder y cómo insistir quizás al pueblo se manifieste y demás, yo me he evaluado, pero es que esos son los resultados. Sí. Bueno, la perspectiva de la investigación, y como han dicho, nosotros, y ya he dicho yo, nosotros estamos en disposición para colaborar. Cualquier información que nosotros tengamos, nosotros la vamos a referir. Ha sido la acción, y yo creo que se debe, si bien se resaltan las fallas, se deben resaltar las acciones proactivas que se han tomado. Se tomaron acciones proactivas con ASG, se tomaron acciones proactivas en familia, se tomaron acciones proactivas en otro sinnúmero de eventos, y se seguirán tomando esas acciones proactivas. Y ahora vamos a tener más instrumentos, como el instrumento de la auditoría, para poder validar eso, primero. Segundo, me menciona un sinnúmero de áreas que son de falla, y voy a tratar de ver si hago memoria con algunas de ellas. 30.000 hogares que no tienen techo. Nosotros hemos buscado recursos adicionales para poder hacer eso, porque eso es un trabajo que le compete a los recursos de FEMA. Las botellas de agua que me está mencionando, usted sabe muy claro que eso fue responsabilidad de FEMA. Eso no es responsabilidad, y eso quedó meridianamente claro. Sobre el asunto de Vieques y Culebra y de la transportación marítima, yo lo he dicho, inclusive me parece que lo dije en un mensaje de Estado, las transformaciones son difíciles, precisamente porque para hacer estos cambios a veces las cosas se ponen un poquito más rocosas antes de que vengan los resultados. Pero transportación marítima ha sido un desastre histórico en Puerto Rico. Nosotros, ¿qué decidimos hacer? Hicimos un cambio a la ruta corta, estamos prestos a hacer la alianza público-privada participativa, y eso le va a dar un mejor resultado a nuestro pueblo. Eso sobre algunas de las 3.000 muertes producto. Bueno, esas son las del con el informe que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que nosotros hicimos público y que nos hemos basado en él, es el de las 3.000, y sean 3.000 o 4.000, es un número enorme, ¿verdad? Eso no, nadie tiene que dudarlo, pero aquí hay que poner en contexto la catástrofe enorme que fue en Puerto Rico, ¿verdad? Y reconocer que esto no lo había vivido nadie. Yo asumí responsabilidad de eso, caballero, y lo hago al día de hoy. ¿Verdad? Me pesa a mí siempre saber que esas cosas pasan, y mi responsabilidad es asegurar que se cambian. Ahora bien, también hay que mencionar que se han hecho cambios en educación para que tengamos vales educativos, que se están creando las cuentas educativas para nuestros estudiantes, que los niveles de desempleo están los más bajos en la historia de Puerto Rico, que se están creando nuevos empleos y que se están creando nuevos mercados para con nuestra gente, que se han trabajado iniciativas de justicia social para todo nuestro pueblo y para todos los sectores, para poder tener trato igual y trato justo, entre otros sinnúmero de iniciativas. O sea que sí, mira, esto vamos a tener aciertos y desaciertos, y yo creo que el récord ha dejado que claro que cuando he hecho un desacierto yo lo digo porque lo quiero remediar, pero de la misma forma vamos a ser justos y evaluar todo en su balanza de todas las cosas que van a seguir pasando. Ricardo, dáname una oportunidad, pero lo va a contestar como no, claro que sí. Sí, bueno, de nuevo, mira, esto es un chat de un sinnúmero de páginas, ¿verdad? Es una conversación que no me recuerdo de la misma, y de nuevo es una burla inaceptable, tan sencillo como eso, Adelante. Me quedan dos preguntas adicionales. Lo que pasa todas corridas, porque me quedan como 10 compañeros que no han preguntado, por favor. Lo que pasa, gobernador, yo le hago la pregunta porque preocupa que se estén visibilizando las manifestaciones. Es decir, hay una gran cantidad del pueblo de Puerto Rico, y como bien dice el compañero, usted llegó a la gobernación por el 42%, pero a lo largo y ancho del mundo, Argentina, Estados Unidos, aquí las manifestaciones, y que se esté sencillamente señalando que las manifestaciones fueron violentas, realmente hubo de todos los sectores, y el pueblo, no solamente aquí en las redes sociales, ha pedido su renuncia. 1, 2. La otra pregunta que tengo es sobre, también es preocupante, la querella que se puso no solamente por el sobrino, sino también sobre la alcaldesa de San Juan, Karen Yulín Cruz. La policía obviamente no se investiga a ella misma, y usted es el jefe de Estado en este caso. ¿Qué va a pasar con esa querella? ¿Va a proceder? ¿No va a proceder? ¿Usted se va a distanciar? Considerando que en su momento, supongo que recuerda,
El exsecretario de la Gobernación, William Villafañez, salió por el chat de WhatsApp y hubo una investigación en su contra y él salió para no trastocar la investigación. ¿Usted permanece, va a salir también para no trastocar o permanece a pesar de la querella? De nuevo, si quieren, sobre el asunto de la querella, el secretario del comisionado lo puede tocar. Sobre la premisa de que quiero invisibilizar las protestas, no, yo las reconozco, por eso estoy aquí. No la quiero invisibilizar, o sea que, ¿verdad? Permíteme rechazar esa premisa. Esto no es correcto que quiera hacer eso y no es correcto que la quiera definir como una violenta, al contrario. Fui explícito diciendo que un número significativo de las personas no incurrió en actos violentos y les di mi agradecimiento por eso. Y que es mi cara hacia el futuro, así que yo no la estoy invisibilizando. Yo meramente estoy contestando las preguntas, afrontando esta situación y reconociendo que es una manifestación, pero sí, tengo que también articular, no es de la misma forma que digo una cosa, no puedo ignorar los actos de violencia que ocurrieron y podrá entender eso, ¿verdad? Sobre lo otro, no sé. Sí, en cuanto a la querella de la señora alcalde, esa querella se presentó formalmente en policía y se le va a darle el debido proceso de ley, así que se va a hacer todo lo que tiene que hacer bajo la ley para hacer la investigación. Bueno, yo creo que debemos detenernos aquí. Yo voy a hacer un análisis, voy a continuar escuchando la conferencia del gobernador. Hay unos puntos fundamentales, sobre todo el asunto de que yo no renuncio y que yo voy a hacer ahora por combatir la corrupción. Antes no pude combatirla, ahora voy a combatirla. Prometo que tan pronto termine, voy a escucharla completa. Adelantó la oficial de prensa, Relaciones Públicas del gobernador Denis Pérez, que son 10 compañeros los que faltan por hacer preguntas. Así que yo voy a escucharla completa y al término volvemos 10 o 15 minutos más tarde. Voy a organizar todas las notas que tengo para hacer el análisis. Así que estén pendientes porque no nos vamos a almorzar. Regresamos en breve, tan pronto termine la conferencia del gobernador, para hacer el análisis. En Esto es lo Último, por aquí, por Bonita Radio. Carmen Enid Acevedo les habla.